Los susurros comenzaron apenas Isabela Morales puso un pie en aquella desgastada hacienda. 20.000 reales, un precio irrisorio para una propiedad de tal magnitud en las afueras de San Antonio, Texas, en 1856. Pero ningún comprador se había atrevido a acercarse a la subasta. Nadie excepto ella, una viuda de 32 años con 2 hijos pequeños y la desesperación clavada en los ojos. «Vendido a la señora Morales por 20.000 reales», anunció el alguacil del condado, golpeando su martillo con una expresión que oscilaba entre la lástima y el alivio. El eco resonó por el juzgado vacío. Ni un solo testigo, ni un solo competidor. Solo ella, sosteniendo un saco de monedas reunidas durante años de trabajo como costurera, ahorros que representaban cada gota de sudor desde que su esposo, Miguel, había fallecido en aquel trágico accidente en la mina 3 años atrás. Lo que Isabela no sabía, mientras firmaba aquellos documentos amarillentos, era que la Hacienda Sombra, como la llamaban los locales, guardaba secretos tan profundos como las raíces de los robles centenarios que bordeaban la propiedad. Secretos que habían ahuyentado a familias enteras, que habían alimentado leyendas de maldiciones y desgracias. Secretos que ahora le pertenecían, junto con las 50 acres de tierra estéril y la mansión de piedra que se alzaba como un monumento al abandono. Si estás viendo este video desde un pequeño pueblo como el de Isabela, o desde una gran ciudad como Chicago, te invitamos a que nos cuentes en los comentarios. Y si las historias de descubrimientos inesperados te intrigan tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más relatos como este, donde la historia y el misterio se entrelazan en los rincones olvidados de América. Isabela Morales había llegado a Texas desde España 10 años atrás, junto a su esposo Miguel, siguiendo la promesa de prosperidad que el territorio recién incorporado a los Estados Unidos ofrecía a los inmigrantes dispuestos a trabajar duro. Miguel era minero, un hombre de manos callosas y sonrisa fácil que había jurado a su joven esposa que construiría para ella y sus futuros hijos una vida mejor que la que habían dejado atrás. Durante 7 años, ese sueño pareció posible. Vivían en una pequeña casa de madera en las afueras de San Antonio. Miguel trabajaba en las minas de plata, e Isabela cosía para las familias adineradas de la ciudad. Tuvieron 2 hijos, Elena, ahora de 8 años, y Tomás, de 6. La vida era modesta pero digna, hasta aquel fatídico día en que un derrumbe en la mina sepultó a Miguel junto a otros 5 trabajadores. La señora Morales fue la última en abandonar el campamento improvisado junto a la entrada de la mina, recordaba el reverendo Simmons en una entrevista concedida al San Antonio Herald en 1890. Permaneció 3 días y 3 noches, sosteniendo una vela y rezando, mientras los equipos de rescate trabajaban. Cuando finalmente extrajeron los cuerpos, su rostro ya no mostraba lágrimas, solo determinación. Esa misma determinación era la que la había mantenido a flote durante los 3 años siguientes. Sin embargo, la vida de una viuda con 2 niños pequeños en la frontera era despiadadamente dura. El dinero del seguro de la compañía minera apenas había alcanzado para cubrir el funeral y algunos meses de alquiler. Desde entonces, Isabela había trabajado día y noche, cosiendo vestidos, remendando uniformes, bordando manteles para las señoras de sociedad que la trataban con una mezcla de compasión y distancia. Cuando el casero le anunció que duplicaría el alquiler debido al crecimiento de San Antonio, Isabela supo que era el momento de tomar una decisión desesperada. Fue entonces cuando escuchó sobre la subasta de la Hacienda Sombra. «Nadie quiere esa propiedad», le advirtió Martha Jenkins, una de sus clientas, mientras Isabela probaba los ajustes de su vestido para el baile anual del Día de la Independencia. «Dicen que está maldita. 3 familias han intentado vivir allí desde que los Álvarez desaparecieron en 1842.
Ninguna ha durado más de un año. Pero Isabela no podía permitirse el lujo de creer en maldiciones. Lo que veía era una oportunidad, una hacienda enorme, con tierra suficiente para cultivar, por un precio que, aunque suponía todos sus ahorros, estaba muy por debajo de su valor real. El día que Isabela y sus hijos llegaron a la hacienda Sombra, el sol se ocultaba tras las colinas, proyectando sombras alargadas que parecían dar la bienvenida a los nuevos propietarios. La carreta cargada con sus escasas pertenencias avanzaba lentamente por el camino de tierra que serpenteaba entre matorrales resecos y cactus. Elena y Tomás, sentados junto a su madre, observaban con ojos grandes la imponente estructura de piedra que se alzaba al final del sendero. «Mamá, ¿por qué no hay árboles cerca de la casa?», preguntó Elena, siempre observadora. Era cierto. Aunque la propiedad contaba con un pequeño bosque de robles en su límite este, alrededor de la mansión la tierra parecía particularmente árida, como si nada hubiera crecido allí en años. «Los plantaremos nosotros», respondió Isabela, con una sonrisa que ocultaba su propio desasosiego. «Haremos que este lugar vuelva a la vida». La hacienda había sido construida por Francisco Álvarez, un rico comerciante español, en 1830, cuando Texas aún pertenecía a México. Según los registros del condado de Béjar, la propiedad originalmente abarcaba 200 acres y contaba con varios edificios adicionales que ya no existían. Establos, graneros, cabañas para trabajadores. Solo quedaba la casa principal, una estructura de 2 plantas con muros de piedra gruesa, techos altos y un patio central con una fuente seca. Al descender de la carreta, Isabela notó algo peculiar, un silencio absoluto, ni cantos de pájaros, ni zumbidos de insectos. Solo el viento que silbaba entre las piedras, produciendo un sonido similar a un lamento. «Este será nuestro nuevo hogar», anunció con una firmeza que no sentía, mientras ayudaba a sus hijos a bajar. «Mañana, cuando haya luz, veremos lo hermoso que es». Pero la luz del día solo reveló con más claridad el estado de abandono. Puertas que colgaban de bisagras oxidadas, ventanas con cristales rotos, paredes manchadas por la humedad y el tiempo. En el patio central, la fuente de piedra mostraba figuras erosionadas y un depósito vacío lleno de hojas secas y pequeños huesos de animales. Durante esa primera semana, Isabela y los niños limpiaron y acondicionaron 2 habitaciones en la planta baja, una para dormir todos juntos y otra como cocina y sala común. El resto de la casa, con sus numerosas habitaciones, pasillos laberínticos y escaleras crujientes, permanecía inexplorado, con las puertas cerradas como si guardaran secretos que preferían no ser revelados. Isabela había traído semillas, decidida a crear un huerto que les permitiera subsistir. Pero la tierra alrededor de la casa parecía resistirse a sus esfuerzos, dura como la piedra en algunos lugares, sorprendentemente suelta y arenosa en otros. Fue durante el tercer día de laborioso trabajo con la azada cuando ocurrió el primer incidente extraño. El sol caía a plomo sobre su espalda mientras Isabela cavaba un surco para plantar maíz. El sudor le empapaba la blusa y se deslizaba por su rostro. De repente, la azada golpeó contra algo metálico. El sonido resonó de forma inusual, como si hubiera golpeado no solo metal, sino también un espacio hueco debajo. Isabela se arrodilló, apartando la tierra con las manos. Sus dedos encontraron el borde de lo que parecía una placa metálica. Continuó excavando con renovada energía, olvidando el calor y el cansancio. Poco a poco fue revelando una trampilla de hierro de aproximadamente 1 metro cuadrado, tan oxidada que se confundía con la tierra rojiza. En el centro de la trampilla había un símbolo grabado. Un círculo atravesado por una línea vertical y otra horizontal, formando una especie de cruz dentro de un sol.
Isabela pasó los dedos por el grabado, sintiendo cómo el metal oxidado se deshacía parcialmente bajo su tacto. ¡Mamá! ¡Mamá! El grito de Tomás la sobresaltó. Su hijo corría hacia ella desde la casa, agitando algo en su mano. «Mira lo que encontré debajo de la cama». Era una llave, grande, antigua, de hierro negro con un diseño elaborado en el extremo, el mismo símbolo que estaba grabado en la trampilla. Isabela miró la llave, luego la trampilla, y finalmente a su hijo, que la observaba con ojos brillantes de curiosidad. Una brisa repentina sopló, levantando el polvo alrededor de ellos y haciendo que las hojas secas del suelo danzaran en pequeños remolinos. «¿Dónde la encontraste exactamente, Tomás?», preguntó, tomando la llave y examinándola con más detalle. «Estaba jugando y rodé debajo de la cama grande, y estaba allí, en una caja pequeña de madera. La caja se rompió cuando la toqué, estaba muy vieja». Isabela volvió a mirar la trampilla. Una decisión se formaba en su mente, pero no aquí, no ahora, no con los niños mirando. Esperaría a la noche. «Es un descubrimiento muy interesante», dijo, guardando la llave en el bolsillo de su falda. «Vamos a lavarnos para la cena. Ya seguiré con la siembra mañana». Esa noche, después de que Elena y Tomás se durmieran, Isabela tomó una lámpara de aceite y volvió al lugar donde había descubierto la trampilla. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que transformaba la hacienda en un escenario fantasmal. Las sombras parecían más profundas, los sonidos más inquietantes. Se arrodilló junto a la trampilla y sacó la llave. Encajaba perfectamente en la cerradura, tan perfectamente que parecía esperarla desde hacía años. Al girarla, escuchó un mecanismo interno que se movía con dificultad, oxidado por el tiempo y la humedad. Finalmente, un chasquido metálico indicó que se había desbloqueado. Isabela tomó aire. Con un esfuerzo considerable, logró levantar la pesada tapa de hierro. Un olor a humedad, tierra y algo más, algo indefinible pero perturbador, emergió de la oscuridad. La luz de su lámpara reveló una escalera de piedra que descendía hacia la negrura. Según los documentos conservados en el archivo histórico del condado de Béjar, Francisco Álvarez había sido conocido por sus extrañas costumbres y su naturaleza reservada. Un informe del alguacil, fechado en 1835, mencionaba que había solicitado permisos para excavar con propósitos de almacenamiento, pero no especificaba qué tipo de almacenamiento ni la extensión de las excavaciones. Isabela bajó cuidadosamente los primeros escalones. La piedra estaba húmeda y resbaladiza bajo sus pies. La escalera descendía en espiral, cada vez más profunda, más de lo que habría esperado para un simple sótano o bodega. Contó 23 escalones antes de llegar a un pequeño rellano de piedra que daba a un pasillo estrecho. Las paredes del pasillo estaban revestidas de piedra, cuidadosamente trabajada. No eran las paredes toscas de un sótano improvisado, sino la obra de alguien que había invertido tiempo y dinero en su construcción. Isabela avanzó lentamente, con la lámpara extendida frente a ella. El pasillo se extendía unos 10 metros antes de desembocar en una cámara circular. Lo que Isabela vio en aquella cámara hizo que casi dejara caer la lámpara. En el centro de la habitación había una mesa de piedra circular. Sobre ella, dispuestos en un patrón específico, se encontraban diversos objetos: un cáliz de plata ennegrecida, varias velas consumidas hasta la base, un libro de cuero cuyas páginas se habían vuelto amarillentas, y lo más perturbador, un cuchillo de hoja ancha con manchas oscuras que el tiempo no había logrado borrar completamente. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de símbolos pintados o tallados en la piedra. Algunos reconocibles: cruces invertidas, pentagramas, lunas en distintas fases. Otros completamente ajenos a cualquier simbología que Isabela conociera.
y entre los símbolos, palabras escritas en distintos idiomas. Reconoció algunas en español, otras parecían latín, y había más que no podía identificar. Pero lo que realmente heló la sangre de Isabela fue lo que encontró en el suelo, alrededor de la mesa. Surcos tallados en la piedra que formaban canales que convergían en un agujero central. Canales diseñados para que los líquidos fluyeran hacia ese agujero. Y aunque el tiempo los había oscurecido, era evidente que esos canales habían conducido sangre. Isabela retrocedió instintivamente, su espalda golpeando contra la pared. La lámpara tembló en su mano, haciendo que las sombras bailaran de forma inquietante por la cámara. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando comprendió la naturaleza de lo que había descubierto. Una cámara ritual, un lugar de oscuros propósitos. Un ruido repentino la sobresaltó. Algo se había movido en las sombras, más allá del alcance de su lámpara. Isabela contuvo el aliento, petrificada. El sonido se repitió, un leve arañazo, como uñas sobre piedra. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz apenas un susurro. No hubo respuesta, pero el arañazo se detuvo. Isabela elevó la lámpara, intentando iluminar más allá. Fue entonces cuando lo vio, un gato negro, flaco y de ojos brillantes, que la observaba desde una pequeña abertura en la pared. El alivio la inundó momentáneamente, seguido de inmediato por una nueva pregunta. ¿Cómo había llegado un gato hasta allí? ¿Y cómo sobrevivía en ese lugar? El felino la observó durante unos segundos más, antes de desaparecer por la abertura. Isabela se acercó para examinarla y descubrió que era el inicio de otro pasaje, este más estrecho y bajo, que parecía extenderse en dirección a la casa principal. Una decisión prudente habría sido regresar inmediatamente, cerrar la trampilla y quizás incluso abandonar la propiedad. Pero Isabela no podía darse ese lujo. Esta hacienda era todo lo que tenía, la única esperanza de futuro para ella y sus hijos. Además, algo en esa cámara, más allá del evidente horror de su propósito, había captado su atención. Se acercó nuevamente a la mesa. El libro de cuero. Con cuidado, dejó la lámpara sobre la mesa y tomó el antiguo volumen. Al abrirlo, descubrió que estaba escrito a mano, en una caligrafía apretada y nerviosa. La primera página contenía un nombre, Diario de Francisco Álvarez, y una fecha, 1830-1842. Isabela comenzó a hojearlo, intentando descifrar la escritura desvanecida. Muchas páginas estaban manchadas de humedad, otras completamente ilegibles. Pero lo suficiente permanecía para comprender que Francisco Álvarez no había sido simplemente un comerciante español, sino algo mucho más siniestro. Las primeras entradas hablaban de su llegada a Texas, la compra de tierras, la construcción de la hacienda. Normal, mundano. Pero aproximadamente un tercio del libro, las entradas comenzaban a hablar de el pacto, los sacrificios necesarios y el poder prometido. Álvarez describía rituales realizados en la cámara subterránea, invocaciones a entidades cuyos nombres Isabela no podía pronunciar. Una entrada particular, fechada en 1837, llamó su atención. La cosecha ha sido excepcional, tal como prometieron. La tierra que antes era estéril ahora produce como ninguna otra en la región. El ganado engorda y se multiplica. La riqueza fluye hacia mí como la sangre por los canales de piedra, pero el precio se vuelve cada vez más alto. Ya no bastan los animales. Ellos piden más, siempre más. Isabela cerró el libro de golpe, incapaz de seguir leyendo. Un sudor frío cubría su frente. Las implicaciones de lo que había leído eran demasiado horribles para contemplarlas. Ahora entendía por qué la tierra alrededor de la casa era tan extraña, por qué nada crecía allí. Estaba maldita, no por superstición, sino por actos concretos de maldad. Decidió llevarse el diario para estudiarlo con más calma. Quizás contenía información
que podría ayudarla a entender qué había sucedido realmente con los Álvarez y las otras familias que habían intentado habitar la hacienda. Mientras lo guardaba entre los pliegues de su falda, notó algo que había quedado expuesto debajo: un mapa. Era un pergamino amarillento, frágil al tacto. Al desplegarlo cuidadosamente, Isabela vio que mostraba la propiedad completa de la hacienda en su extensión original de 200 acres. Varios puntos estaban marcados con símbolos similares al que aparecía en la trampilla, pero con pequeñas variaciones. En total, había 7 puntos marcados, dispersos por toda la propiedad. 7 puertas, leyó Isabela en una nota manuscrita al margen del mapa. 7 entradas, 7 salidas. El descubrimiento del pasadizo subterráneo y la cámara ritual fue solo el principio del misterio que Isabela Morales estaba destinada a desentrañar. Durante las semanas siguientes, mientras intentaba establecer una rutina normal para sus hijos, cultivando el huerto en una sección alejada de la casa donde la tierra parecía menos contaminada, su mente no dejaba de volver a lo que había encontrado. Por las noches, cuando Elena y Tomás dormían, Isabela estudiaba el diario de Álvarez y el mapa. Había descubierto que las otras 6 puertas marcadas correspondían a ubicaciones específicas dentro de la propiedad. Cerca del pequeño bosque de robles, junto al pozo seco, en lo que quedaba de los establos, dentro de lo que parecía haber sido una capilla ahora derruida, en un claro perfecto en medio de un grupo de cactus, y la última, inquietantemente, directamente debajo del dormitorio principal de la casa. La gente de San Antonio nunca entendió realmente qué pasó con los Álvarez, comentaba Ernesto Rodríguez, de 92 años, en una entrevista para el Registro Histórico de Texas, en 1915. Un día estaban allí dirigiendo una de las haciendas más prósperas del territorio, y al siguiente habían desaparecido. Algunos decían que habían huido de vuelta a España, otros que habían sido asesinados por bandidos o comanches. Pero nadie encontró cuerpos, y lo más extraño era que dejaron todas sus pertenencias. Isabela comenzó a explorar sistemáticamente cada una de las ubicaciones marcadas en el mapa. La segunda puerta la descubrió en el bosque de robles. A diferencia de la primera, esta no tenía una trampilla evidente. En su lugar, encontró un roble particularmente grande con el mismo símbolo tallado sutilmente en su tronco. Al presionar el símbolo, escuchó un mecanismo que se activaba dentro del árbol hueco. Una sección del suelo, cubierta magistralmente de musgo y hojas, se deslizó a un lado, revelando otra escalera que descendía a la oscuridad. Esta cámara era diferente. En lugar de instrumentos rituales, estaba llena de estanterías con frascos de cristal. Muchos estaban rotos, su contenido derramado y secado hacía mucho tiempo. Pero algunos permanecían intactos, conteniendo hierbas, polvos, líquidos de colores extraños, y cosas que Isabela prefería no identificar. Una botica siniestra, llena de ingredientes para quién sabe qué pociones o venenos. En una mesa de trabajo encontró un segundo libro más pequeño que el diario. Era un grimorio, un libro de recetas alquímicas y rituales. Las páginas estaban llenas de instrucciones detalladas para preparaciones que prometían desde curar enfermedades hasta provocar locura, desde atraer la riqueza hasta causar la muerte lenta de un enemigo. Pero lo que realmente captó la atención de Isabela fue una sección titulada Reversión. Según esas páginas, cada ritual, cada pacto con las oscuras fuerzas que Álvarez había invocado, podía ser revertido. Pero el precio de la reversión era tan alto como el del pacto original. La tercera puerta, ubicada junto al pozo seco, conducía a una cámara que parecía haber sido utilizada como prisión. Grilletes oxidados colgaban de las paredes. Marcas de arañazos desesperados cubrían la piedra, y en una esquina, Isabela encontró algo que la hizo retroceder horrorizada. Huesos humanos,
pequeños, huesos de niños. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Al principio, solo eran destellos fugaces captados por el rabillo del ojo, figuras sombrías que se movían por los pasillos de la hacienda. Susurros en idiomas incomprensibles, el llanto distante de niños que no eran los suyos. Isabela intentó ignorarlos, convenciéndose de que eran producto de su imaginación, sobreexcitada por los horribles descubrimientos. Pero las manifestaciones se volvieron más intensas, más innegables. Una noche, mientras leía junto a la ventana, vio claramente a una mujer con un vestido blanco manchado de sangre cruzar el patio central. La figura se detuvo junto a la fuente seca, se volvió lentamente hacia la ventana donde estaba Isabela y levantó una mano, como si la saludara o la invitara a unirse a ella. Elena también comenzó a ver cosas. «Mamá, hay niños que juegan en el patio por la noche», le dijo una mañana. «Me invitan a jugar con ellos, pero no me dejan salir de la habitación. Son solo sueños, cariño», respondió Isabela, aunque el temblor en su voz delataba su incertidumbre. «No son sueños. El niño del pelo negro dice que se llama Antonio. Dice que su papá lo trajo aquí para un experimento y nunca volvió a salir». Isabela sintió que se le helaba la sangre. Antonio era un nombre que había aparecido en el diario de Álvarez, un huérfano que había adoptado en 1840 para propósitos específicos. Fue entonces cuando Isabela tomó una decisión. No podía simplemente abandonar la hacienda, era todo lo que tenían. Pero tampoco podía permitir que el mal que impregnaba el lugar afectara a sus hijos. Tendría que hacer lo que el grimorio sugería, revertir los rituales, limpiar la tierra, liberar las almas atrapadas. El proceso sería largo y peligroso. Según el grimorio, cada una de las 7 puertas debía ser purificada siguiendo un ritual específico. Los ingredientes necesarios eran extraños y difíciles de obtener, y lo más preocupante, el ritual final requería que quien lo realizara ofreciera algo de gran valor personal. No hay registros oficiales de las actividades de la señora Morales durante los meses de otoño e invierno de 1856. Señala el doctor Javier Mendoza, historiador especializado en el Texas español. Pero existen testimonios indirectos en cartas y diarios de habitantes de San Antonio que la mencionan comprando artículos inusuales, grandes cantidades de sal, hierbas específicas, velas de cera negra. También hay menciones de que contrató temporalmente a un trabajador mexicano llamado Manuel González, conocido por sus conocimientos de curanderismo, la medicina tradicional mezclada con elementos espirituales. Con la ayuda de Manuel, quien reconoció inmediatamente la naturaleza de lo que enfrentaban pero no retrocedió por miedo, Isabela comenzó el largo proceso de purificación. Cada ritual debía realizarse en un momento específico, algunos durante la luna nueva, otros al amanecer o al atardecer, algunos durante tormentas eléctricas. El primer ritual, realizado en la cámara original bajo el huerto, consistió en desmantelar el altar, limpiar los canales con una mezcla de agua bendita, sal y hierbas purificadoras, y recitar antiguas oraciones en latín y español. Durante el proceso, Isabela experimentó una resistencia física, vientos repentinos dentro de la cámara cerrada, objetos que se movían solos, temperaturas que descendían bruscamente. «Están enojados», explicó Manuel, mientras sus dientes castañeteaban por el frío sobrenatural. «Las fuerzas que Álvarez invocó no quieren irse. Han estado alimentándose de este lugar durante demasiado tiempo». El segundo ritual, en la cámara bajo el roble, fue aún más difícil. Mientras Isabela y Manuel destruían metódicamente los frascos de ingredientes impíos, recitando oraciones de purificación, una niebla verdosa comenzó a emerger de los líquidos derramados.
La niebla tomó formas vagamente humanas que se lanzaron contra ellos, intentando asfixiarlos. Solo el rápido pensamiento de Manuel, que creó un círculo protector de sal a su alrededor, los salvó. Con cada ritual completado, Isabela notaba cambios sutiles en la hacienda. El aire parecía más ligero, los pájaros comenzaban a regresar, pequeños brotes verdes aparecían en lugares donde antes nada crecía, pero también la resistencia aumentaba. Las manifestaciones se volvieron más violentas, objetos lanzados por habitaciones vacías, marcas de arañazos que aparecían en las paredes, los gritos y lamentos que se intensificaban durante la noche. Elena y Tomás comenzaron a sufrir pesadillas simultáneas. Isabela los encontraba gritando en sueños, a veces en idiomas que no conocían. Una mañana descubrió a Tomás escribiendo frenéticamente en la pared con un trozo de carbón, en una caligrafía que no era la suya, palabras en un idioma antiguo que parecía latín corrupto. La cuarta puerta, situada en los restos de los establos, fue particularmente perturbadora. La cámara debajo contenía lo que parecía ser un criadero, cunas talladas en piedra, símbolos de fertilidad perversos en las paredes y en el centro una estatua grotesca de una figura femenina dando a luz a algo que no era humano. Isabela y Manuel trabajaron incansablemente durante 3 días completos para purificar este lugar. El ritual requería sangre voluntariamente ofrecida. Ambos hicieron pequeños cortes en sus palmas para mezclar su sangre con los otros ingredientes purificadores. Durante el ritual escuchamos llantos de bebés, recordaría Manuel años después en una entrevista para un estudio antropológico sobre creencias fronterizas. No eran llantos normales, eran como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Y luego, cuando completamos la purificación, un suspiro colectivo pasó por la cámara, como si docenas de almas finalmente encontraran descanso. La quinta puerta, en la capilla derruida, resultó ser la entrada a una biblioteca subterránea. Las estanterías estaban llenas de tomos prohibidos, tratados sobre demonología, necromancia y artes oscuras de diferentes culturas. Algunos libros estaban escritos en idiomas que Isabela no podía identificar, con alfabetos que parecían cambiar cuando se los miraba directamente. «No toques ninguno», advirtió Manuel. «Algunos de estos libros están encantados, son trampas». Siguiendo las instrucciones del grimorio de reversión, quemaron metódicamente cada tomo, recitando oraciones específicas para cada uno. El humo que producían no era natural. Algunos libros emitían humo negro que formaba rostros grotescos, otros humo verde o púrpura que olía a azufre o carne podrida. A medida que avanzaban en su misión, Isabela comenzó a notar cambios en Manuel. El curandero se volvió más taciturno, sus ojos adquirieron una mirada febril, y a veces lo encontraba murmurando para sí mismo en idiomas que no debería conocer. «Las fuerzas que combatimos están intentando corromperlo», explicó el párroco de San Antonio, a quien Isabela había consultado en secreto. «Están buscando un nuevo recipiente, alguien que continúe la obra de Álvarez». El sacerdote le dio agua bendita adicional y un rosario que, según él, había sido bendecido por el obispo. «No estás lidiando simplemente con fantasmas o maldiciones, señora Morales. Estás enfrentando algo más antiguo y malévolo. Ten cuidado». La sexta puerta, ubicada en el claro perfecto entre los cactus, fue quizás la más extraña. No conducía a una cámara subterránea, sino a un pozo perfectamente circular que descendía aparentemente sin fondo. Cuando Isabela arrojó una piedra, nunca escuchó que tocara el fondo. Según el grimorio, este era un pozo de desechos, donde Álvarez arrojaba los restos de sus rituales y experimentos fallidos. Para sellarlo, Isabela y Manuel necesitaron construir una plataforma sobre la abertura y realizar un complejo ritual
que duró desde el atardecer hasta el amanecer, durante 3 días consecutivos. Durante esas noches, los fenómenos en la hacienda alcanzaron su punto máximo. Muebles que se movían violentamente, puertas que se abrían y cerraban por sí solas, ventanas que estallaban sin causa aparente. Y lo más perturbador, la aparición de Francisco Álvarez mismo, o al menos su espectro, que se materializaba brevemente para gritar amenazas e insultos en español y latín antes de disolverse en humo negro. La noche del tercer día, mientras concluían el ritual, Manuel colapsó repentinamente, convulsionando en el suelo. Espuma sanguinolenta brotaba de su boca, y sus ojos se habían vuelto completamente negros. Su voz, cuando habló, no era la suya. «Tonta mujer», dijo en un español antiguo, con un acento que Isabela no reconocía. «¿Crees que puedes deshacer lo que he creado? Esto es solo el comienzo. El verdadero horror te espera detrás de la séptima puerta». Isabela actuó instintivamente. Tomó el rosario que le había dado el sacerdote y lo presionó contra la frente de Manuel, recitando el Padre Nuestro. El cuerpo del curandero se arqueó violentamente. Un grito inhumano emergió de su garganta y luego quedó inmóvil. Durante varios minutos aterradores, Isabela temió que hubiera muerto. Pero finalmente Manuel tosió débilmente y abrió los ojos, que habían vuelto a la normalidad. «Se ha ido», murmuró con voz ronca. «La cosa que intentaba poseerme se ha ido, pero está furioso». Manuel necesitó varios días para recuperarse. Durante ese tiempo, Isabela se dedicó a cuidarlo y a proteger a sus hijos, que ahora dormían con ella en una habitación rodeada de líneas de sal y símbolos protectores dibujados por el curandero. Según un censo realizado en 1857, señala el historiador Robert Johnson, la hacienda Morales, anteriormente conocida como Hacienda Sombra, aparece registrada con una producción agrícola modesta pero constante. Es notable porque las propiedades circundantes habían sufrido una sequía devastadora ese año, mientras que las tierras de la señora Morales parecían relativamente prósperas. Esto generó ciertos rumores entre los vecinos, aunque de naturaleza diferente a los anteriores. Ahora hablaban de bendiciones en lugar de maldiciones. Cuando Manuel estuvo lo suficientemente fuerte, abordaron la tarea final. La séptima puerta. Como indicaba el mapa, estaba ubicada directamente debajo del dormitorio principal. Isabela había evitado esa habitación desde su llegada, durmiendo con sus hijos en una habitación más pequeña. Ahora entendía por qué se había sentido instintivamente repelida por ese espacio. El acceso a la séptima cámara estaba ingeniosamente oculto. Una losa bajo la enorme cama de roble podía deslizarse a un lado cuando se presionaba una secuencia específica de nudos en el tallado del cabecero. La escalera que descendía era diferente a las anteriores. En lugar de piedra, estaba hecha de huesos humanos fusionados entre sí, formando macabros escalones que parecían gemir levemente bajo su peso. La cámara a la que conducía era la más grande de todas. A diferencia de las anteriores, esta estaba iluminada por una luz verdosa que emanaba de cristales incrustados en las paredes. En el centro había un altar de obsidiana pulida, y sobre él, suspendido en el aire sin soporte visible, flotaba un objeto que desafiaba la comprensión inicial. Parecía ser un corazón humano, perfectamente conservado, que pulsaba lentamente como si aún estuviera vivo. «Es el corazón de Francisco Álvarez», dijo Manuel con voz temblorosa. «Se lo arrancó a sí mismo en el ritual final, el que le daría inmortalidad. Pero algo salió mal. En lugar de convertirse en un ser inmortal de carne y sangre, su espíritu quedó atrapado entre mundos, anclado a este corazón y a esta tierra. Según el Grimorio de Reversión, el ritual final era el más peligroso y costoso. Para romper definitivamente el poder de Álvarez sobre la hacienda y liberar las almas atrapadas,
Alguien tendría que ofrecer algo de gran valor personal, algo que representara su futuro o su esperanza. Isabela había estado preparándose para este sacrificio. Durante semanas, mientras realizaban los otros rituales, había estado bordando meticulosamente un manto para Helena, su hija, que contenía todos sus sueños y esperanzas para el futuro de la niña. Cada puntada había sido acompañada de oraciones y bendiciones, cada hilo seleccionado con propósito y amor. «No entiendo», dijo Manuel, cuando Isabela sacó el manto de su bolsa. «¿Vas a sacrificar a tu hija?» «No», respondió Isabela con firmeza. «Voy a sacrificar mis esperanzas, mis sueños para ella. Este manto contiene todo lo que he deseado para su futuro, todo el amor y la protección que quisiera darle». El ritual era complejo. Mientras Manuel recitaba antiguas oraciones, Isabela caminó 7 veces alrededor del altar, deteniéndose en cada vuelta para cortar un trozo del manto y dejarlo caer sobre el corazón flotante. Con cada fragmento que tocaba el órgano pulsante, éste emitía un sonido como un grito ahogado, y la luz de la cámara fluctuaba violentamente. Al completar la 7ª vuelta, cuando solo quedaba un pequeño trozo del manto en sus manos, Isabela sintió una presencia detrás de ella. Al volverse, vio la figura espectral de Francisco Álvarez, más sólida y terrible que en apariciones anteriores. «Detente», ordenó la aparición, su voz resonando como si hablaran cientos de voces simultáneamente. «Si completas este ritual, destruirás todo lo que he creado. Esta tierra volverá a ser estéril, la prosperidad se desvanecerá. Prefiero tierra honesta que produzca poco a tierra maldita que produzca mucho», respondió Isabela, sosteniendo el último trozo del manto. «Te ofrezco un trato», dijo el espectro, su forma fluctuando entre la apariencia de un caballero español y algo mucho menos humano. «Deja mi corazón intacto y te revelaré dónde está mi fortuna. Oro, plata, joyas, suficiente para que tú y tus hijos vivan como reyes por el resto de sus vidas». Por un momento, Isabela vaciló. La tentación era real. Como viuda que luchaba por mantener a sus hijos, la promesa de riqueza instantánea era casi irresistible. «No lo escuches», advirtió Manuel. «Es el padre de las mentiras hablando. Cualquier riqueza que te dé estará tan maldita como esta tierra». Isabela cerró los ojos, pensando en sus hijos, en el futuro que merecían. Un futuro construido sobre trabajo honesto y tierra limpia, no sobre pactos con la oscuridad. «No», dijo finalmente, y con un movimiento rápido arrojó el último trozo del manto sobre el corazón flotante. El efecto fue inmediato y catastrófico. El corazón emitió un chillido sobrehumano y comenzó a convulsionarse violentamente. El espectro de Álvarez aulló de agonía, su forma distorsionándose y fragmentándose. La cámara entera tembló como si estuviera ocurriendo un terremoto. «¡Corre!», gritó Manuel, tomando a Isabela del brazo. Apenas lograron subir por la escalera de huesos que se desmoronaba tras ellos y salir de la habitación antes de que el suelo se hundiera, creando un abismo que reveló brevemente la cámara inferior antes de que una explosión de luz verdosa cegadora emergiera del agujero. La hacienda entera se sacudió durante varios minutos. Muebles que caían, paredes que se agrietaban, ventanas que estallaban. Isabela corrió a la habitación donde había dejado a sus hijos, protegidos dentro de un círculo de sal. Los encontró asustados, pero ilesos. Cuando finalmente cesaron los temblores, un silencio extraño descendió sobre la propiedad. Un silencio limpio, sin el peso opresivo que había caracterizado el lugar desde su llegada. «Ha terminado», dijo Manuel, que se había desplomado contra una pared, exhausto. «El corazón está destruido, los rituales revertidos, las almas liberadas». Esa noche, por primera vez desde que habían llegado a la hacienda, la familia Morales durmió profundamente, sin pesadillas ni perturbaciones.
Al amanecer, Isabela salió a inspeccionar la propiedad. Lo que encontró la dejó sin aliento. Donde antes la tierra había sido extrañamente fértil en algunos lugares y completamente estéril en otros, ahora parecía normal, ni extraordinariamente rica ni maldita. Simplemente tierra honesta que respondería al trabajo honesto. Pero lo más sorprendente fue lo que descubrió en el patio central. La fuente, que había estado seca y deteriorada, ahora fluía con agua clara y limpia. Y en su base, donde antes solo había habido hojas secas y huesos de animales, brillaba algo metálico. Isabela se acercó cautelosamente. Allí, como si hubiera sido depositado deliberadamente, había un pequeño cofre de hierro. Al abrirlo, encontró un documento y varias bolsas de cuero. El documento era un título de propiedad adicional, fechado en 1840, que otorgaba a Francisco Álvarez los derechos sobre una mina de plata en las colinas cercanas. Las bolsas contenían monedas de plata y pequeñas pepitas de oro, suficientes para asegurar el futuro inmediato de Isabela y sus hijos. No era la inmensa fortuna que el espectro había prometido, pero era real y, lo más importante, estaba limpia de maldiciones o pactos oscuros. Hay registro de que en 1858 Isabela Morales solicitó formalmente cambiar el nombre de la propiedad de Hacienda Sombra a Hacienda Luz, señala María Fernández, curadora del Museo de Historia Texana. También hay documentación de que donó una parte significativa de su recién adquirida riqueza para la construcción de una escuela para niños huérfanos en San Antonio, específicamente estipulando que debía acoger a niños de todas las razas y orígenes sin discriminación. La mina de plata, aunque modesta, proporcionó ingresos estables que permitieron a Isabela no solo mantener la hacienda, sino también mejorarla gradualmente. Con el tiempo, la propiedad se volvió conocida por sus cultivos de calidad, especialmente sus naranjos, que producían frutas particularmente dulces y jugosas. Elena y Tomás crecieron sanos y fuertes, sin ningún rastro de los traumas que habían experimentado durante aquellos meses oscuros. Elena eventualmente se casó con el hijo del médico local y continuó viviendo en la hacienda, ayudando a su madre a administrarla. Tomás estudió Derecho en Nueva Orleans y regresó para convertirse en un respetado abogado que frecuentemente defendía a los más desfavorecidos. Manuel González permaneció en la hacienda durante un año más, ayudando a Isabela a asegurarse de que no quedara ningún rastro de la influencia maligna de Álvarez. Luego, se trasladó a una pequeña cabaña en las colinas, donde continuó practicando su curanderismo, ayudando a quienes lo buscaban con problemas tanto médicos como espirituales. Isabela Morales vivió hasta los 78 años, respetada por todos en la comunidad. A su funeral, en 1902, asistieron cientos de personas, muchas de las cuales habían sido ayudadas por su generosidad a lo largo de los años. La Hacienda Luz siguió en manos de la familia Morales durante generaciones, próspera pero nunca extraordinariamente rica, exactamente como Isabela hubiera querido, un lugar de trabajo honesto y tierra limpia. Sin embargo, incluso hoy, los habitantes más ancianos de la región a veces cuentan historias sobre la Hacienda Sombra y la valiente viuda que enfrentó la oscuridad y la venció. Y algunos juran que, en noches de luna nueva, si uno se acerca a los límites de la propiedad, puede escuchar un débil lamento, como si algo antiguo y malévolo aún recordara lo que una vez poseyó y perdió. Pero, ¿qué otros secretos podrían permanecer enterrados en las propiedades olvidadas de América? ¿Cuántas otras historias de pactos oscuros y redenciones valientes aguardan ser descubiertas? Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y compartirla, y déjanos saber en los comentarios qué otros misterios históricos te gustaría que exploráramos. Contenido generado por inteligencia artificial.